Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguramente ha rondado la mente de muchos. ¿Qué le ha pasado a Starbucks? Hay una sensación en el aire, ¿verdad? Esa de entrar en uno de sus locales, un lugar que antes se sentía especial, casi como un pequeño refugio, y ahora es otra cosa. Es funcional, es rápido, pero se siente vacío. Hoy vamos a investigar a fondo precisamente eso. No es una simple impresión, es una crisis en toda regla para una de las marcas más reconocibles del planeta. Vamos a desgranar paso a paso cómo el gigante del café parece haber perdido el norte. La magia se había ido. Pocas frases podrían resumir mejor este sentimiento colectivo. Es una frase que evoca una cierta melancolía, ¿no creen? Porque la magia de Starbucks era algo muy real. Era una combinación de factores. El aroma a café recién molido que te golpeaba al entrar, el murmullo constante de conversaciones, la música de fondo cuidadosamente seleccionada, la comodidad de esos viejos sofás, era un ambiente. Y ese ambiente, esa chispa que justificaba pagar un poco más por un café, simplemente se ha evaporado. Ha sido reemplazada por el ruido estridente de las licuadoras, la prisa de los repartidores y una eficiencia que se siente fría, casi robótica. Lo que antes era una experiencia, ahora es una simple transacción, y esto, que podría parecer una queja nostálgica, tiene un reflejo brutal en sus números. Yo aquí lo tenemos, la prueba del algodón, el dato que lo cambia todo. Un 50%. Es una cifra que cuesta incluso asimilar. Estamos hablando de que los beneficios de Starbucks se han desplomado a la mitad en los últimos tiempos. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, esto para una corporación de este tamaño no es un simple bache en el camino. Es un socavón gigantesco. Es el tipo de número que provoca reuniones de emergencia, que hace temblar los cimientos de la estrategia de la compañía y que grita a los cuatro vientos que los problemas son profundos, estructurales. No es un mal trimestre, es la consecuencia directa de una serie de decisiones que han llevado a una crisis de identidad sin precedentes. Y es que esa caída del 50% no es un hecho aislado, es más bien la culminación de una auténtica tormenta perfecta. Si miramos el panorama completo, la situación es aún más preocupante. Llevan 6 trimestres consecutivos en números rojos, es decir, 1 año y medio de resultados negativos. Eso ya no es una mala racha, es una tendencia muy peligrosa. Además, hemos empezado a oír algo que era impensable hace años, anuncios de cierre de tiendas. Starbucks, la marca que colonizaba cada esquina, ahora se retira. A esto se suman cientos de despidos a nivel corporativo, lo que indica problemas internos serios. Y quizás lo más doloroso para la marca, las quejas de los clientes no paran de aumentar. Y no son solo por el precio, sino por la experiencia, por la calidad, por sentirse ignorados. Mientras todo esto ocurre, la competencia, tanto por abajo, las cadenas más baratas, como por arriba, las cafeterías de especialidad, se frota las manos y le come terreno día tras día. Bien, para entender cómo una marca tan poderosa ha llegado a este punto tan crítico, hemos estructurado nuestro análisis en lo que hemos llamado los 5 pecados capitales de Starbucks. Y es que no hablamos de errores puntuales, sino de 5 decisiones estratégicas de fondo que una tras otra han ido demoliendo los pilares sobre los que se construyó su imperio. Primero, viajaremos al origen para entender la magia perdida del tercer lugar. Después analizaremos el primer pecado, su actual crisis de identidad. Seguiremos con el segundo, la tiranía del algoritmo y cómo la tecnología se volvió en su contra. El tercer pecado nos llevará a China, una lección de humildad. El cuarto explorará la intangible pero crucial pérdida de lo cool. Y finalmente, el quinto pecado que lo engloba todo y la gran pregunta, ¿puede una marca recuperar su alma? Vamos a empezar por el principio de todo, por la génesis. Porque para comprender la caída de un imperio, primero hay que entender qué lo hizo grande. Y la mayor ironía de toda esta historia es que el primer pilar que Starbucks decidió sacrificar en el altar de la eficiencia fue precisamente el concepto que lo convirtió en un fenómeno global. La idea que lo era todo. La historia es casi una leyenda empresarial. Howard Schultz, el alma de Starbucks, viaja a Milán en los años 80 y tiene una revelación. Se da cuenta de que las cafeterías italianas son mucho más que un sitio donde tomar un espresso rápido. Son el corazón de la vida social. Son un tercer lugar. Un concepto sociológico que se refiere a ese espacio vital que no es ni nuestro hogar, el primer lugar, ni nuestro trabajo, el segundo lugar. Es un refugio neutral, un punto de encuentro para la comunidad. Schultz entendió que eso no existía en Estados Unidos y decidió importar no el café italiano, sino el concepto. Y fue un éxito arrollador. Starbucks nunca fue un negocio de café, fue un negocio de crear espacios, de vender una experiencia. El café era, en cierto modo, la excusa para ir. Y si comparamos ese ideal original con la realidad de una Starbucks de hoy en día,
Bueno, el contraste es brutal. Es la crónica de una traición a su propia idea fundacional. Hemos pasado de aquellos sofás mullidos que te invitaban a quedarte horas a taburetes de madera, duros, incómodos, diseñados ergonómicamente para que te vayas pronto. Hemos pasado de ser un centro comunitario, un lugar de encuentro, a una estación de recogida de pedidos, fría y eficiente. El espacio para trabajar o leer ha sido sustituido por mesas minúsculas donde apenas cabe un portátil. Y ese ambiente acogedor, esa sensación de bienvenida, ha sido reemplazado por una prisa implícita, una presión no verbal para que consumas rápido y dejes sitio al siguiente. Y si alguien necesita la prueba definitiva de este cambio de paradigma, aquí la tiene. Un 60%. Casi el 60% de todo el café vendido en Estados Unidos ya se pide a través del drive-thru, sin bajarse del coche. Pensemos en esto por un momento. La marca, que se convirtió en un gigante global gracias a la idea de la conexión humana, de crear un espacio físico para la comunidad, ahora basa la mayor parte de su negocio en que la gente no entre a sus locales. En su búsqueda obsesiva por la optimización, por maximizar las ventas por metro cuadrado, por la velocidad, Starbucks ha sacrificado voluntariamente aquello que la hacía diferente y especial. Sacrificó su identidad. Y este abandono deliberado del tercer lugar nos conduce de forma inevitable al primer gran pecado capital, una crisis de identidad profunda. Cuando una marca renuncia a lo que la definía, a su propuesta de valor única, se queda en un limbo. Y la pregunta que flota en el aire es, si Starbucks ya no es ese tercer lugar, entonces, ¿qué es exactamente? El problema es que ni ellos mismos parecen tener una respuesta clara. Y aquí está el núcleo de su dilema, la esquizofrenia que define a la marca hoy. ¿Qué es Starbucks? Durante décadas su posicionamiento fue brillante, un lujo asequible. Pagabas un precio premium, sí, pero a cambio obtenías una experiencia premium. Era un pequeño capricho diario que te hacía sentir bien. El problema es que hoy una parte de esa ecuación se ha roto. El precio sigue siendo, y cada vez más, descaradamente premium. Pero la experiencia se ha degradado tanto que a menudo se asemeja más a la de un local de comida rápida. Así que nos encontramos con un producto extraño, comida rápida a precios de lujo. Y esa es una propuesta de valor muy difícil de vender. Esta crisis de identidad les ha dejado atrapados en el peor sitio posible del mercado, tierra de nadie. Están siendo atacados por dos frentes a la vez. Por un lado, para el consumidor que busca un café funcional y a buen precio, Starbucks es demasiado caro. ¿Por qué pagar 5 euros cuando en McDonald's o Dunkin' tienes un café más que decente por mucho menos? Y por otro lado, para el amante del café, para quien busca calidad, un grano de origen y una preparación cuidada, Starbucks ya no da la talla. Prefieren ir a la cafetería artesanal de su barrio, donde por un precio similar, o incluso menor, obtienen un producto muy superior y una experiencia auténtica. Starbucks ha quedado en medio, sin un argumento claro para ninguno de los dos públicos. Esta metáfora, sacada de un artículo de análisis sobre la marca, me parece sencillamente perfecta. Es la definición de su problema. Sigues pagando el precio de un billete de primera clase. El logo, la marca, todavía evocan ese prestigio. Pero la experiencia real que recibes es como si te sentaran en el ala del avión. Es incómoda, ruidosa, ventosa y hasta un poco peligrosa. Es la desconexión total entre la promesa de la marca y la realidad del servicio. Es pagar por un lujo y recibir una decepción. Y esa brecha, a la larga, es insostenible. Pasamos ahora al segundo pecado capital, y este se centra en una paradoja fascinante. Cómo una de sus mayores innovaciones, una herramienta que fue la envidia del sector, se ha convertido en uno de sus peores enemigos. Hablamos, por supuesto, de la aplicación móvil, y de cómo su éxito ha acabado por canibalizar la experiencia en la tienda física. Seamos justos, la aplicación de Starbucks fue una auténtica genialidad. Durante años fue el ejemplo que se estudiaba en todas las escuelas de negocio. Crearon un ecosistema perfecto, hacía que pedir fuera increíblemente fácil, permitía personalizar las bebidas hasta el infinito, y su programa de recompensas, con ese sistema de estrellas, era adictivo. Fue una obra maestra de la fidelización y la recopilación de datos. Dejaron a toda la competencia años luz. El problema es que tuvieron tanto éxito que la herramienta acabó por devorar al maestro. El algoritmo, diseñado para servir al cliente, se convirtió en el jefe de todo. Esto describe una experiencia que, tristemente, se ha vuelto demasiado común. Cualquiera que haya entrado a un Starbucks recientemente lo habrá vivido. Entras para pedir en el mostrador, quizás solo hay una o dos personas delante de ti en la cola física, pero no importa, tu espera será larga, muy larga. Porque mientras estás ahí, ves al barista completamente desbordado preparar una fila interminable de vasos de plástico con etiquetas llenas de modificaciones complejas. Son los pedidos de la app, los pedidos de los repartidores. La tecnología ha creado, de facto, un sistema de castas. Los clientes digitales son la primera clase y los clientes presenciales, los que todavía buscan esa conexión humana, son la segunda. Te hacen sentir invisible, una molestia en su cadena de montaje optimizada. Y esta dictadura del algoritmo tiene un coste humano altísimo.
Pensemos en los baristas. Antes eran el alma de Starbucks, eran embajadores de la marca, artesanos que te recomendaban un café, que se acordaban de tu nombre. Ahora se han convertido en operarios de una cadena de montaje. Su trabajo ya no es conectar con el cliente, es luchar contra un reloj y una pantalla que no para de escupir pedidos cada vez más absurdos y complicados. La presión es brutal, el estrés es constante y la calidad del servicio inevitablemente se resiente para todos. Ese factor humano, que era el gran diferenciador de Starbucks, ha sido sacrificado en el altar de la eficiencia y la optimización. El tercer pecado capital es una historia con moraleja. Es un caso de estudio de manual sobre la arrogancia corporativa y los peligros de la complacencia. Nos vamos a China para ver cómo el gigante global subestimó por completo a la competencia local y, lo que es peor, no supo leer la evolución de un mercado que ellos mismos habían ayudado a crear. Durante muchísimos años, China fue la joya de la corona para Starbucks. Fue su gran historia de éxito internacional. Llegaron los primeros, cuando el café era algo exótico, y se posicionaron brillantemente como una marca de lujo, un símbolo de estatus para la nueva y creciente clase media china. Su dominio era absoluto, parecía intocable. En su momento de máximo esplendor, llegaron a controlar más del 40% de todo el mercado de cafeterías del país, una cifra absolutamente espectacular que les hizo creer que su reinado sería eterno. Pero en los negocios nada es eterno. Y de la nada surgió un competidor local que iba a cambiar las reglas del juego por completo. Su nombre, Luckin Coffee, una startup tecnológica tremendamente agresiva y que, a diferencia de Starbucks, entendió a la perfección lo que el joven consumidor urbano chino del siglo XXI realmente valoraba por encima de todo. No tanto la experiencia, sino la conveniencia y la velocidad. La diferencia de estrategias era como la noche y el día. Starbucks seguía con su modelo de locales grandes, bien ubicados, caros, vendiendo la experiencia del tercer lugar. Luckin Coffee, en cambio, apostó por un modelo radicalmente opuesto. Miles de locales diminutos, muchos sin sitios para sentarse, pensados solo para recoger o para el delivery. Una aplicación móvil mucho más ágil y, sobre todo, una política de precios y descuentos súper agresiva. Mientras Starbucks te vendía un estilo de vida, Luckin te vendía un café bueno, rápido y barato para llevar a la oficina. Y en la China moderna, la segunda propuesta ganó por goleada. El resultado de esta batalla ha sido una debacle para Starbucks. Su cuota de mercado se ha hundido. De ese glorioso 40% han pasado a tener menos del 15%. Mientras tanto, Luckin Coffee, a pesar de haber sufrido sus propios escándalos financieros, se ha consolidado como el líder indiscutible del mercado. Es una derrota humillante que demuestra una lección vital. No puedes vivir de las rentas. Por muy grande que seas, si no te adaptas y no escuchas lo que te dice el mercado, la caída puede ser vertiginosa. Llegamos al cuarto pecado. Este es quizás el más difícil de medir, el más intangible, pero no por ello menos importante. Es la lenta pero inexorable erosión de su capital cultural. Hubo un tiempo en que Starbucks era la definición de lo cool, era aspiracional. Hoy para muchos jóvenes es simplemente basic, una marca predecible, omnipresente, de consumo masivo. Una marca de padres. ¿Y cómo se pierde lo cool? Pues no es algo que pase de la noche a la mañana. Es un goteo constante, una acumulación de factores. En el caso de Starbucks, uno de los más dañinos ha sido su imagen pública. Por un lado, se presentan como una empresa progresista y consciente, pero por otro, han salido a la luz numerosas noticias sobre sus tácticas, a menudo muy agresivas, para impedir la sindicalización de sus empleados. Esa contradicción daña su credibilidad. También, por su tamaño, se ven arrastrados a polémicas y boicots políticos que inevitablemente alienan a una parte de su clientela. Y a todo esto hay que sumarle un factor clave, la omnipresencia asfixiante. Cuando hay un Starbucks en cada esquina, pierde cualquier halo de exclusividad. La suma de todo esto crea una percepción, la de un gigante corporativo sin alma que ha dejado de ser esa elección especial y aspiracional que un día fue. Y así, tras analizar estos 4 pecados, llegamos al quinto y último. Un pecado que en realidad es la suma de todos los anteriores. El pecado de haberse olvidado de su propia alma. El pecado de haber priorizado el crecimiento sin control por encima de la experiencia, la eficiencia algorítmica por encima de la conexión humana, y las métricas trimestrales por encima de la magia que los hizo grandes. Y con este panorama desolador sobre la mesa, la gran pregunta sobre su futuro es inevitable. ¿Es posible dar marcha atrás? La nueva cúpula directiva, por supuesto, es consciente de la gravedad de la situación, y su discurso oficial es el de una vuelta a las raíces. Hablan de un plan llamado Triple Shot Reinvention. Prometen renovar las tiendas para que vuelvan a ser acogedoras, mejorar las condiciones y la experiencia de los baristas y contener las subidas de precio. Suena bien, claro, pero la duda es enorme. ¿Es un cambio de rumbo real o solo un discurso de cara a la galería? ¿Basta con una capa de pintura y muebles nuevos o la marca necesita una reinvención mucho más profunda para conectar con el consumidor de hoy? Muchos analistas creen que podría ser demasiado poco y, sobre todo, demasiado tarde.
Al final, todo se reduce a esta pregunta, casi filosófica. ¿Puede una marca recuperar su alma una vez que la ha vendido? Cuando se rompe ese pacto de confianza con el cliente, cuando la magia se desvanece y se reemplaza por la fría eficiencia de una hoja de cálculo, ¿hay un camino de vuelta? La historia de Starbucks es una lección potentísima para cualquier gran empresa. Y es que no importa lo alto que llegues, no importa lo icónica que sea tu marca, si olvidas quién eres, por qué existes y sobre todo por qué la gente se enamoró de ti, la caída puede ser tan rápida como estrepitosa. Y ahora, por supuesto, nos encantaría abrir el debate y saber qué opinan. ¿Creen que Starbucks tiene salvación? ¿Podrán darle la vuelta a esta situación tan complicada? Nos interesa muchísimo leer sus reflexiones en los comentarios. Y una pregunta más concreta. Para quienes eran clientes habituales, ¿cuál fue la gota que colmó el vaso? ¿Hubo algún momento, algún cambio concreto que les hizo decir «hasta aquí hemos llegado»? No olviden suscribirse al canal para no perderse futuros análisis como este. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado hasta el final.